Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que sintoniza Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro que busca llevar el pasatiempo de la acuariofilia marina a niveles donde seamos más conscientes de la responsabilidad que tenemos como acuaristas, seamos un buen receptor de banco genético para el día de mañana poder colaborar en la restauración de los arrecifes que están sufriendo tanto. Y hoy el programa trata de eso, trata de hacer un recordatorio a la importancia que tienen nuestros océanos. El pasado 8 de junio, el miércoles pasado, vivimos el Día Internacional de los Océanos en una seguidilla de días donde las Naciones Unidas le han destinado varias fechas al medio ambiente, a los arrecifes coralinos y a los océanos, porque no podemos perder de vista que nuestros océanos son el pulmón y el radiador del planeta. Pero le doy también los buenos días a mi compañero Ricardo, presidente de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Hola, ¿qué tal, don Hernán? ¿Y qué tal, amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Estos son los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina. Muchísimas gracias primeramente al creador que nos permite llegar una semana más hacia donde usted se encuentra, a lo mejor en su lugar de trabajo, su automóvil, en su casa. Gracias por abrirle la puerta a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, que busca a través de este medio de comunicación comentarles acerca de los esfuerzos que se hacen en nuestras costas y fuera de nuestras fronteras, con lo que conlleva la conservación de los recursos naturales, con mucho énfasis en los recursos marinos, y también busca compartir buenas prácticas para un acuarismo responsable. Don Hernán, pues como todos los sábados, aquí disfrutando ya un cafecito, bien acompañado por Javier Castillo en el Control Master Monumental. Y además de eso, don Hernán, quiero decirle que los programas que hemos tenido en las últimas 2 o 3 semanas han causado mucho revuelo en nuestras redes sociales, mucho comentario. Recuerda usted que hicimos un programa que nos gustó muchísimo con Mayra Gutiérrez, donde hablamos acerca de lo que conlleva llevar a hacer un buzo, y muchos comentarios y preguntas que nos llegaron. Y el programa que hicimos la semana pasada sobre nuestra querida Isla del Coco y toda la complejidad que conlleva hacer un escaneo y hacer un levantamiento de especies nuevas, y toda la logística que conlleva a través de ese proceso, donde tuvimos a Carol Ulate, que es bióloga marina de la Universidad Nacional, y también a Heiner Golfín, que es ya viejo conocido en este programa, que es guardaparques de la Isla del Coco, que nos ha acompañado múltiples veces. Así que agradecerle a todas esas personas que se han comunicado por los diferentes medios, que han opinado y que nos mandan sus saludos. Así que permítame saludar rápidamente, don Hernán, a Camilo Alvarado, Andrés Delgado, Alonso Zumbado, también a Milania Rocha, a Jonathan Ortiz, Andrés Campos, Adrián Salazar y a otros que voy a saludar al cierre del programa. Muchísimas gracias por estar en sintonía, no solamente de este programa, sino también en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que usted nos puede encontrar en Facebook como ASOCAMCR, o también tenemos una página web que se llama asocamcr.org, que usted nos puede encontrar ahí para seguir compartiendo con nosotros y viendo la repetición de estos programas que comúnmente los subimos en el blog que tenemos nosotros, en el podcast de la página web o también en nuestro canal de YouTube. Así es, Ricardo, y hablando de viejos conocidos, hoy también estamos con otros de la casa, buenos amigos de la Escuela de Biología y el Instituto de Investigaciones de Ciencias del Mar, del CIMAR, de la Universidad de Costa Rica, y nos acompañan 2 investigadores que, como señalamos, ya nos han acompañado en programas anteriores. Y don Hernán, si hay instituciones que nosotros no solamente apreciamos muchísimo, sino creemos mucho en el trabajo que se hace y con que compartimos mucho, pues, visión de conservación de recursos, de acuarismo responsable,
es esta institución que hoy está representada el día de hoy, que le voy a permitir a usted que comparta pues los detalles de los invitados, pero nos alegra muchísimo, nos entusiasma muchísimo dar un espacio en este programa a una institución tan querida como el CIMAR, porque también estamos esperando la oportunidad de ir a ayudarles con esos laboratorios. Así es. Así que bienvenidos, Eddie y Juan José. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Acuariofilia con un tema sumamente importante. Yo siento que nos falta todavía muchísimo en hacer conciencia de la importancia que tienen los océanos para el planeta. Aquí estamos hablando de la existencia del ser humano, de nuestra existencia, y cómo, si no hacemos correcciones, vamos a llevar este planeta a un colapso si seguimos por esta vía donde cada vez contaminamos más el océano, se dan acidificaciones que ponen en peligro los arrecifes coralinos, en fin, tantos problemas que hoy día, en el programa de hoy, ustedes nos pueden ayudar a que la gente interiorice la importancia de los océanos, que se acaba de celebrar el miércoles pasado, 8 de junio. Bueno, buenos días a ambos, les agradecemos muchísimo la invitación, es un gusto realmente estar con ustedes compartiendo acá en el programa de Acuariofilia Marina. Como usted dice, sí, esta fecha es importante, son esas fechas que deberían marcarse siempre en el calendario como una actividad nacional, regional y mundial, porque celebrar el Día de los Océanos es celebrar el Día de la Tierra, inclusive, ¿verdad? Pero es el planeta azul, ¿verdad? Que vemos desde el espacio. Toda nuestra vida ha dependido y dependerá de los océanos. Entonces es muy importante que sepamos qué tan ligados estamos, qué podemos hacer, y en estos 10 años, tal vez más adelante en la conversación podemos volver al tema de estos 10 años cruciales, pero hay mucho que hacer y sobre todo en la conciencia de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos entender por este día que acabamos de celebrar de los océanos, Eddie? Bueno, buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación a ambos y un gusto como siempre estar con ustedes acá en este programa. Definitivamente, como dijo Juan José, es un día muy importante en el que tenemos que tenerlo pues, bien marcadito en el calendario. Y por Día de los Océanos, pues entendemos un día en el que tenemos que darle la relevancia a lo que este sistema representa para nosotros, no solo en términos de los recursos que nos ha provisto durante muchísimo tiempo, sino también en términos de todo lo que genera para nosotros, tanto en punto de vista de esparcimiento, de riqueza escénica, todo este tipo de cosas que nos da siempre el mar, desde lo placentero hasta muchos otros recursos también pesqueros, comida y demás. Don Hernán, hemos dicho en este programa, y hago mía una frase suya, de que para nosotros nos es fácil concientizarnos con respecto a los bosques en este país porque los tenemos a vista, es fácil ver. Y ciertamente el mar lo podemos ver, pero vemos la superficie del mar y no entendemos muchas veces, o no adentramos o no profundizamos en todo el ecosistema que hay debajo del mar y que hace posible que el ecoturismo pase, que las costas funcionen, que los ecosistemas funcionen, que haya presencia de diferentes especies, tanto ornamentales como consumibles por el ser humano. Tanto que nos falta por aprender de eso que no vemos, que está debajo, y que decíamos en el programa, no sé si se acuerda don Hernán, de buceo, que nos educaban en los años 80 a través de aquellos maravillosos programas de Jacques Cousteau y su Barco del Calipso, de tantas maravillas que hay. Nosotros tenemos ciertamente tesoros en nuestras costas y un poquito más alejado de ellas. Sí, indudablemente. Costa Rica es un país que tiene una riqueza marina, bueno, no es por nada que tenemos más del 10 veces, casi 11 veces más territorio marino, ¿verdad? Y no solo visualizar el territorio marino en esa proporción, sino también cuando hablamos de las profundidades. Hablamos muy orgullosos siempre del Chirripó, pero tenemos una cordillera oceánica que va desde la isla del Coco hasta casi chocando la península de Osa, que si fuera en términos de distancia sería la cordillera más grande de toda Centroamérica, ¿verdad? Y en esa cordillera hay montes submarinos, hay ecosistemas, hay sumideros de fuentes hidrotermales, de aguas frías, una serie de ecosistemas que no vemos, porque en realidad más del 60% de Costa Rica se encuentra por debajo de los 2.000 metros de profundidad, que no llega la luz. Entonces es importante llevar esa información que se ha venido produciendo a través de la universidad a las personas, y que vean que Costa Rica tiene una riqueza
más allá, ¿verdad?, de lo que vemos en las costas. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar un poquito de esa importancia que tiene los océanos para la vida en el planeta? Estamos hablando de que los océanos son el 70%, si mal no ando, de lo que constituye este planeta. A través del fitoplancton y otras actividades generamos la gran mayoría del oxígeno que estamos consumiendo todos los días. Sin duda alguna es sumamente importante que esta situación no varíe, porque nos estaríamos afectando. A veces pensamos que son los bosques y realmente es toda esa vida que está en el mar la que nos permite respirar en este planeta. También a través de sus corrientes y atrapando ese calor que lamentablemente provocamos a través de las emisiones de gases, que se caliente más el planeta. Llega un momento en donde, como cualquier radiador, colapsa, ya no puede seguir absorbiendo, y eso es lo que estamos comenzando a ver, el levantamiento de temperaturas que provoca esos blanqueamientos en los corales. Pero también tenemos otros problemas, donde hay una sobrepesca y tenemos un 90% de especies ya mermadas por esa explotación a veces irracional que hacemos como recurso humano, como personas. Y por otro lado, pues tenemos que los arrecifes, que es menos del 1% del territorio marino, están sumamente comprometidas a expectativas de que tal vez para el 2100 ya no existan, dejen de estar presentes en nuestras costas y los tengamos que ver exclusivamente en acuarios. Y un día de estos quería yo compartirles, había una noticia sumamente interesante de cómo unos investigadores, ahorita se me escapa la universidad, creo que era un proyecto conjunto de una universidad europea con una de Estados Unidos, lograron extraer y reproducir el ADN de un coral blando que ofrece altísimas alternativas para el tratamiento del cáncer. Entonces yo decía, bueno, pucha, estamos en el día o la semana de los océanos, en una década que las Naciones Unidas le ha dedicado a este ecosistema, y no estamos comprendiendo todo lo que podría desaparecer, que podría servir para una humanidad en mejores condiciones, terminar con problemas que por muchas décadas y años la humanidad ha sufrido, como es por ejemplo el cáncer. ¿Qué más podemos hablar de los océanos? Bueno, definitivamente, como decíamos hace un rato, Costa Rica, a pesar de lo pequeño que es un país que eminentemente es rico en sus recursos marinos, ¿verdad? Y nosotros como personas investigadoras tenemos pues la labor de comunicar mucho de ese tipo de investigación, pero también está en los demás ciudadanos de Costa Rica darle la cara a los océanos, ¿verdad? Siempre se ha dicho que Costa Rica es un país que ha vivido de espaldas al mar. Y creo que no se excusa el hecho de que la mayor parte de la población vive en San José. Costa Rica realmente, por ser pequeño, debería ser una gran ventaja poder visitar los océanos, apropiarnos en el buen sentido de la palabra de los océanos y entenderlo. No es necesario ser investigador o investigadora en este tema para poder conocer lo que tiene esa riqueza, sino también ir y inculcárselo a los escolares, a la gente de nuestro día a día, que pueda entender qué tipo de riquezas podemos obtener de ahí, no solamente riquezas científicas o riquezas económicas, sino también el simple hecho de podernos esparcir y divertir y compartir en ese tipo de espacios es parte de lo que nosotros obtenemos como retribución de los océanos. Sí. Hay una cosa, dona, que también es muy importante tomar en cuenta, es que usted lo mencionaba muy bien, los océanos son el motor del clima del planeta, ¿verdad? Los océanos tienen toda esa capacidad de absorber calor, de absorber el CO2 de forma natural. Lo han hecho durante millones de años y por eso la vida ha prosperado en el planeta, porque surge en el mar, luego migra o evoluciona posteriormente en la Tierra. Pero también todos estos periodos de glaciares que han existido, de cambios climáticos naturales que han existido, ¿verdad? A través de las diferentes eras geológicas, el mar ha tenido un papel preponderante, ¿verdad? Inclusive cuando sube o baja los niveles del mar, en todos esos periodos también ha permitido una migración muy grande, inclusive la migración humana. Y luego la presencia de especies que se encuentran en alguna parte del planeta, de repente quedan atrapadas, por ejemplo,
por el simple hecho de cuando surge el Istmo de Centroamérica hace unos 3 millones de años, y el Caribe y el Pacífico quedan separados y tenemos faunas tan diferentes. Uno va al Caribe y son esas aguas cristalinas, y el Pacífico completamente diferente, con aguas más productivas. Entonces, a través del tiempo el océano ha modelado, digamos, nuestra historia natural, ha modelado, digamos, lo que podemos percibir, y lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Aquí la cuestión es ver cómo lo dejamos que siga haciendo esto en términos naturales, en su forma de funcionar, ¿no? Volviendo al tema de esto, de las corrientes, este clima tan benevolente que se tiene en Europa, ¿verdad? Estos veranos, y uno se pone en la misma latitud y uno ve la península del Labrador en Canadá, y son estos fríos terribles, y es el océano que lleva esas corrientes cálidas hacia Europa. De continuar las tendencias que tenemos, ese clima cálido va a desaparecer, y Europa va a tener un montón de problemas, porque esa circulación, ese calentamiento que lleva el océano hacia otras partes va a desaparecer. Hay una circulación que se llama la circulación termoalina, que le da vueltas a todo el planeta, y hay teorías de que esta circulación, bueno, ya las agencias en Estados Unidos y otras partes están viendo ciertos debilitamientos en estas corrientes. Bueno, y esto va a tener sus problemas. Y luego también procesos como el aumento del nivel del mar, las migraciones, ¿cómo se llaman esto? Las personas que no están huyendo de conflictos bélicos, pero están huyendo de conflictos ambientales, ¿verdad? En el sentido que ya sus islas se están inundando. Y no solo eso, sino también pensar la gran presencia de especies invasoras que por nuestra actividad están llegando. Nosotros tenemos aquí cerquísima el Canal de Panamá, que el Canal de Panamá, por dicha ahí está el Instituto Smithsonian haciendo investigaciones, y ellos pueden cuantificar muy bien cuántas especies están invasoras, porque provienen de los barcos, de las aguas de balastre, cuando liberan estas aguas, y entonces pueden ser especies que son muy hábiles con el cambio climático, se van a estar esparciendo y van a reemplazar a nuestra fauna marina. Entonces es muy importante tener todas estas herramientas de gestión, de entender qué está ocurriendo para ayudarlas a adaptarse o mitigar el impacto de ellas, ¿verdad? Me parece muy interesante, don Hernán. Yo no me había puesto esa perspectiva de que el Canal de Panamá ciertamente es una gran bendición para todas las cadenas de suministros del mundo, ¿verdad? Porque facilita el movimiento de muchísimos productos a través de los diferentes continentes, pero representa también una amenaza o un cambio muy drástico en la parte oceánica, dado el intercambio de las aguas que conllevan especies también. Sí, de hecho, por ejemplo, hay un fenómeno muy importante en el Caribe. Desaparece un erizo de mar, el Diadema antillarum, desaparecen sus poblaciones en un 90% a principios de los años 80, y se cree que es un patógeno, una bacteria que provenía del Pacífico, que no afectaba a las poblaciones del lado Pacífico, porque estaban habituadas a esta bacteria. Cuando pasa por efectos del canal en alguna de estas aguas de los barcos, en los 80s, pues son poblaciones que estuvieron aisladas millones de años de esta bacteria. Y el patrón de corrientes a lo largo de todo el Caribe es el patrón de infección que fue dando, ¿verdad? Y se fueron muriendo los erizos, ¿verdad? Entonces, eso sorprendió a todo el mundo, puso las señales de alerta en esa época, pero trató también de meter como, bueno, entendamos de dónde viene el patógeno, cómo funciona el canal como un filtro, una barrera, qué está pasando, qué no está pasando, qué acciones de manejo podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Entonces hay varias cosas de estos que debemos aprender. Sin duda, aquí en Costa Rica, pues tenemos que, aunque tengamos una porción de territorio pequeño comparado con el resto de planetas, de países, perdón, tenemos que entender de que por más contentos y satisfechos que estemos en haber recuperado los bosques, todavía tenemos mucho por hacer, y lo hemos señalado en este programa cuando, por ejemplo, hablamos de la restauración coralina, que se llevan. Ahora nos comentabas antes de iniciar este programa que recientemente venías de Papagayo con un proyecto de restauración, y tenemos que comprender entonces que precisamente en las costas hay poblaciones que dependen de la vida del océano. Los pescadores que necesitan llevar proteínas a sus hogares, arrecifes coralinos que si desaparecen, esos peces no van a estar llegando, manglares que nos protegen de estas tormentas como las que se han estado anunciando y cada vez más frecuentes, ¿verdad?
situaciones de carácter turístico con el cual el país se ha venido destacando y que hemos vendido mucho, tal vez nuestros bosques nubosos, etcétera, pero también podríamos estar ofreciendo algo más allá de la pesca del marlin, sino también precisamente conocer los arrecifes coralinos. Entonces creo que como costarricenses todavía nos falta mucho que hacer y seguir haciendo un llamado a la comunidad internacional para que demos como humanidad un paso significativo en el cambio de las cosas como las estamos haciendo. Recientemente hablábamos del problema de sargazo también en las costas del Caribe costarricense, que era algo que uno veía en las noticias muy frecuente en México, pero no aquí en Costa Rica. Eddie nos acompañó también hace poco con el tema de los microplásticos. Vemos cada vez más ballenas y otros organismos que se encuentran en las playas, y cuando les hacen la autopsia están cargadas de plástico. ¿Cuánto y la plástico cantidad que estamos consumiendo? Eso iba a decir, exacto. ¿Y cuánto plástico estamos consumiendo? Porque quién dice que solo las ballenas están consumiendo plástico, ¿verdad? Todo ese pescadito que compramos en el supermercado o en la marisquería que disfrutamos probablemente viene con microplásticos. Habrán investigaciones que nos alentarán un poquito más a tomar conciencia, pero sin duda alguna esto lo que quiero reflejar es que el océano está totalmente involucrado en nuestra vida, así vivamos o no vivamos en la costa. Y que lo hemos dicho inclusive, don Hernán, que el océano empieza en la alcantarilla de la casa, o en la misma casa, porque inclusive leía una investigación que decía que una gran fuente de contaminación de los océanos son las lavadoras en la casa, porque la ropa suelta mucha fibra plástica, ¿verdad? En muchos casos que está hecha, y todo eso va, lamentablemente, en algún momento a parar en los océanos. Y hay otras cosas que podríamos decir. Definitivamente la acidificación es un gran problema que está afectando, ¿verdad? Que van en aumento. Fue muy interesante la conversación que tuvimos con Mayra hace un par de programas, porque yo tuve la oportunidad de ir de bucear en Playas del Coco, y usted puede ver el ambiente del mar con un cierto nivel de acidificación, con más sedimento, hay más movimiento, pero usted va y hace buceo en Isla del Caño, que está a 30 y pico de kilómetros de la costa, no hay tanta contaminación de los ríos en el mar, y la biodiversidad es completamente diferente. Es correcto, ahí a mí me gustaría retomar nada más el tema también, bueno, lo que vos mencionabas de lo que arranca nuestra casa, ¿no? ¿Verdad? Y eso, Eddie, podría hablarnos un poco más también, pero en el sentido de las cantidades de sustancias que tenemos, no solo los detergentes, los fosfatos que están en los detergentes, pero productos que normalmente usamos nosotros, como el café. O sea, cuando a veces nos servimos una taza de café, lo que nos sobra del café lo tiramos en el lavadero, ¿verdad? Y eso multiplícalo por todas las casas que están en el barrio. Entonces imagínense la cantidad de cafeína que está entrando a los ríos. Y eso qué buen abono es ese. Aparte, sí. Lo utilizas en el jardín, y lo puedes reutilizar, y es un muy buen abono. Exacto, en la composta yo lo he hecho en la composta. El otro tema, los antibióticos. Todos los antibióticos los estamos orinando, sustancias que entonces hay una sobrecarga de antibióticos, de anticonceptivos, que se están teniendo los ríos y están entrando al mar, ¿verdad? Entonces eso causa una serie de problemas que deberíamos ser un poquito más conscientes de la utilización de nuestros de todas estas herramientas que son muy útiles, sin lugar a duda, para nuestra salud, pero debemos saber cómo lo manejamos, ¿verdad? Con respecto a los otros ambientes. Y hemos hecho muchas campañas, y ciertamente los comercios hacen muchas campañas, y podemos seguir hablando luego del corte, de no utilizar pajillas, de minimizar el uso de plásticos, pero hay un mundo de prácticas que podríamos mejorar definitivamente, que por dicha y gracias a Dios como país estamos dando ya los pasos correctos, a lo mejor algunos un poco tardíos a nivel de reacción, pero hay muchísimas cosas que podemos hacer más allá de eliminar el uso de las pajillas. Pero bueno, el tiempo nos está ganando en estos momentos, vamos a separarnos unos minutos. Siga usted en compañía de Acuariofilia Marina, acá en los 93.5 de Radio Monumental. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy haciendo
un reconocimiento a la fecha del pasado miércoles que celebramos el Día Mundial de los Océanos, un ecosistema sumamente importante para la vida en el planeta y de la cual decíamos en la primera parte, de una forma u otra está relacionado con las personas que viven en las costas o quienes no vivimos en las costas. Siempre tendremos la necesidad de tener un océano muy saludable si queremos tener este planeta sano. Es el pulmón y el radiador del planeta, como decía al inicio, pero también de muchos otros aspectos. Don Eddie, Juan José, ¿qué más podríamos señalar sobre esta importancia de los océanos? Hay partes donde todavía ni siquiera conocemos. Ustedes participaban de esas exploraciones a las aguas profundas de Costa Rica, y yo creo que la luna es más explorada que las profundidades de nuestro planeta, y uno se sorprende ver cómo puede haber vida a esas profundidades de más de 3.000 metros, donde la presión del mar, yo no me imagino la cantidad de presión que puede haber por centímetro cuadrado o por pulgada cuadrada. Es increíble, y aún así hay vida. Y después encontramos investigaciones recientes que nos comienzan a mostrar toda una vida amplísima en las partes del Ártico, en las partes de los polos, y uno dice cuánto nos falta todavía por aprender de este planeta. Sí, bueno, definitivamente la mejor manera de querer algo es conociéndolo, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos hecho con nuestros recursos en Costa Rica y con colaboración de otros investigadores, creo que ha sido muy valioso para justamente conocer todas esas riquezas que hay en las aguas profundas de nuestro país, que cada día nos sorprenden más. Definitivamente es un mundo inexplorado, sigue siéndolo, aunque hemos abarcado un poquito lo que hay ahí. En definitiva, todavía no tenemos ni una mínima idea de todo lo que pueda estar ocurriendo ahí en términos de procesos, no solamente de vida marina, sino en términos de procesos químicos, por ejemplo, cambios físicos y demás, y de organismos que estoy seguro que nos sorprenderían muchísimo si supiéramos cómo son sus ciclos de vida y cómo es que ellos están y cómo es que se han adaptado para poder vivir en esas aguas. Sí. Y no solamente eso, no solo pensar en que lo que todavía nos falta por descubrir en la parte del mar profundo, y podemos pensar en ambientes que están tan cercanos a nosotros que todavía no están tan bien estudiados. Por ejemplo, las playas las damos por sentadas, de que ya sabemos absolutamente todo de estas playas de arena blanca, de arena oscura, y cada una tiene su dinámica. Tenemos un compañero en el CIMAR, el doctor Jeffrey Cibaja, que había venido trabajando la dinámica de playas en términos biológicos, ¿verdad? Y no habían trabajos antes del trabajo de él sobre estas zonas, muy poquitos en el país, generalmente hechos por extranjeros, pero él ha venido estudiando la diversidad de esos organismos, qué los afecta, el tipo de arena, el tipo de pendiente que es tan particular, el tipo de oleaje que puede interactuar, y eso hace que haya una interacción entre el organismo, la ola, el tipo de arena, que no entendíamos, ¿verdad? O otros ecosistemas, como por ejemplo los pastos marinos, que son pastos que yo creo que Jimena Samper estuvo aquí con ustedes. Correcto. Y les habló sobre plantas con flores en el mar, ¿verdad? Una flor muy particular, un tipo de polen muy particular, que también son estudios muy pocos. Entonces, sí, hay una vasta gama de ambientes por conocer, y eso quiere decir que todavía hay mucho espacio para investigadores, para estudiantes, chicos, chicas que todavía están en la primaria, que necesitan participar en ciencia, pero también en cómo en otras ramas de la gestión que hacen falta, porque estamos hablando de ciencia básica, pero también hay que hablar cómo hablamos de legislación, de geografía, de sociología en nuestras costas, y cómo integramos eso en términos de educación, para que entonces problemas tan sencillos como que un pescador o un agente turístico tire un ancla sobre un arrecife y sepa que eso es un problema, ¿verdad? Y no tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces la educación, falta mucho hacer en educación marina, ¿verdad? En este país. Me sorprendía, creo que fue la semana pasada, antepasada, leer una nota, y uno dice, con todo lo que hemos avanzado de ciencia y tecnología, los descubrimientos que aún a simple vista estaban y no los habíamos encontrado, porque decía yo que hace una semana o 15 días daban a conocer la planta, ahora que hablabas de los pastos marinos, que se creía que eran un grupo de pastos, y es una única planta que recorre kilómetros en Australia. No sé si ustedes vieron la noticia. Sí, yo decía, pucha,
ha estado a la vista de todo el mundo y no sabíamos que era un único organismo, ¿verdad? Sí. De kilómetros que estaban cubriendo las costas. Y eso es otro ejemplo de cuánto nos falta por conocer. Pero así también, como hay cosas buenas y señalábamos algunas malas, hay partes del océano que cada vez son más frecuentes, que se llaman las zonas muertas, que no solo ya son en cantidad, sino también en extensión. No sé si podríamos comentarle un poquito a la audiencia de qué se tratan estas zonas de ausencia o de poca presencia de oxígeno que no permiten la vida en el mar, y por qué están creciendo, porque están surgiendo cada vez más y más. Sí, bueno, lo de zonas muertas es un término que le han delegado a la prensa. En realidad hay vida, pero no como la que nosotros acostumbramos a tener, digamos, no es por son zonas de los océanos donde de manera natural hay muy poco oxígeno, lo cual hace que entonces eso restrinja a que haya organismos vivos de los que estamos acostumbrados a ver, digamos, ballenas, delfines o peces, digamos, de interés comercial. Pero sí, definitivamente hay todo un ecosistema de microorganismos que se sirven de ese tipo de mecanismos de vida. Ahora bien, si bien es cierto, esos sitios existen de forma natural, es decir, son sitios donde por diferentes condiciones oceánicas hay muy poco oxígeno, científicamente está demostrado que están aumentando en tamaño. Esto es un poco porque como el agua se está calentando, hay menos oxígeno presente allí, y otros procesos que limitan la presencia de oxígeno también se están viendo favorecidos por el calentamiento climático. Lo que se está hablando últimamente, y que algunos colegas científicos que trabajan en esos temas, es que al ir aumentando el tamaño de esas masas de poco oxígeno, o las zonas muertas como le llaman, puede que restrinja de alguna manera algunas zonas de pesca, por ejemplo. Y entiendo que una estudiante de doctorado estuvo trabajando con estos temas, en los cuales se está demostrando que algunos bancos de peces puede ser que se estén desplazando porque estas zonas de mínimo oxígeno están aumentando en el planeta. Sí, me parece que científicamente se le conoce como eutrofización o eutrofización, que también un elemento que está causando estas zonas muertas de bajísimo oxígeno es los residuos por parte de prácticas y procesos de agricultura que tenemos, porque a través de los desechos de los animales, tanto el estiércol como la orina como los fertilizantes, los desperdicios, lo que no se consume por los cultivos, se van a las aguas subterráneas, y esto termina llegando al mar. Y esto viene a causar que las bacterias empiecen a alimentarse de todas estas algas y todos estos elementos, y por eso también tenemos escasez de oxígeno en algunas zonas ya costeras. Sí, también Ricardo, ahí pasa que hay lugares que hay que entender el planeta, que hay necesidades, ¿no? Y el agua es la mayor necesidad en todo el planeta. Y hay zonas donde el agua es deficiente, o no existe para el riego, no existe para tomar. Entonces, si usted vive cerca de la costa, tiene una fuente de agua enorme, pero no se puede tomar. Entonces, todo el proceso de desalinización del agua tiene sus consecuencias, ¿verdad? Porque entonces lo que crea son zonas con una salmuera, por ejemplo, un exceso de sal, y eso también produce problemas osmóticos, problemas fisiológicos en los organismos que no pueden estar. Es como si viviéramos todos en el mar muerto, ¿verdad? Y que ya es natural. Pero esas zonas como el mar muerto se están creando en otras partes del planeta por esos procesos para obtener agua. Entonces, sí, estamos mejorando la vida en otros ambientes a costa de cortar la vida en otros ambientes. Y desgraciadamente, debido al crecimiento de la población en los próximos años, estas extracciones para tener agua dulce van a ir aumentando, ¿verdad? Ya se habla, por ejemplo, en Guanacaste, que de aquí a unas decenas de años, Guanacaste se va haciendo cada vez más seco, menores precipitaciones muy intensas en muy corto tiempo, y entonces la gente va a necesitar tener agua de algún lado. Entonces ya se está planteando ver dónde se hacen esas plantas desalinizadoras para proveer de agua. Entonces, ¿cómo asegurarnos desde ya, sabiendo lo que ocurre en otros países, que realmente podamos suplir de necesidades de agua sin causar ese efecto en la parte del océano, ¿verdad? Entonces, yo siento que estamos a tiempo todavía de muchas de estas acciones, ¿verdad? Pero hay que hacerlas a tiempo. Sí, ahora tocabas el tema de el manejo de playas. Tantas preguntas que todavía hay alrededor de eso, y don Hernán y ustedes también lo saben muy bien. Nosotros empezamos a raspar un poquito los conceptos del manejo de los ecosistemas de los océanos. Ciertamente tratamos de imitar muchos de esos procesos dentro de 4 cristales o 5.
pero todavía no sabemos las respuestas a muchas preguntas y vemos constantemente preguntas en los chats de WhatsApp o en Facebook, que por qué se me murió tal coral, que por qué tal pez se comportó de tal forma, por qué tal parámetro se comporta de tal forma. Y cuando nos ponemos a pensar en la playa, ahora que decías eso, me puso a recordar un estudio que una vez leí, que hasta la contaminación de luz en las edificaciones en la playa vienen a afectar los ciclos de reproducción sexual en los corales. Bueno, sí, eso lo hice para no sé qué zona en el Indo-Pacífico que está afectando, pero sobre todo donde sí afecta son los patrones de anidación de las tortugas, ¿verdad? Correcto, que eso sí, correcto. Sí se ha visto. Ese de corales creo que es anecdótico, porque sí lo vi, pero en las tortugas es algo clave, ¿verdad? O sea, como el tipo de luz, las horas, eso puede hacer que una playa que siempre tuvimos como Playa Grande en Guanacaste, donde siempre nos llegaron las tortugas, las baulas, de repente por exceso de luz ya este animal gigantesco, milenario, ya deje de llegarnos, o no nos lleguen las cantidades, aparte de otras presiones que tienen en el mar. Entonces la playa, que es el punto de transición entre la tierra y el mar, yo creo que lo estamos olvidando, porque lo tomamos como nuestro sitio de placer, como decía de disfrute los fines de semana, y no nos damos cuenta de que si el bloqueador que estamos usando, que si la bolsita, la galletita se nos cayó en el mar, que el snorkel que se nos cayó y no lo juntamos, entonces que no me importa. Todas esas cosas van sumando, ¿verdad? Y en ese ecosistema tan dinámico, aparte que más es el que está sufriendo más fuerte el cambio climático, en que se está erosionando más rápidamente. Vemos las playas en el Pacífico Central de Costa Rica, como zonas cerca de Quepos, Parrita, donde hay un retroceso, ¿verdad? Y el mar está ganando terreno. También por cultura, a veces que queremos tener la playa linda y queremos juntar todos los cocos que caigan. Y el cocotero que vive en la playa tiene una función muy importante, ¿verdad? Ese coco que nace tiene que crear sus raíces que retienen el sedimento. Entonces, si lo eliminamos de la costa, eliminamos esa función natural que tenía de retener sedimento para que no se erosione. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que entender que hay que pasarle a la opinión pública, ¿verdad? Ahora hablabas del cambio climático, Juan José y Eddie. Me gustaría promocionar en un tema que yo creo que es tal vez de escucha casi que diario por parte de las personas que escuchan el planeta se nos está calentando, pero tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono, y todo el mundo habla de la quema de carbón en Europa, los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. ¿Qué rol juega el océano en esto? Yo me imagino, por lo menos para las personas que nos escuchan, en la casa tenemos una esponja, ahí en donde está la cocina, en el cuarto de pilas, y cuando hay un derrame de agua pasamos la esponja y recogemos esa agua que está ahí. Pero todo tiene un límite, ¿verdad? Si ya la cantidad de agua es un exceso, por más que queramos, esa esponja no va a absorber toda esa cantidad. Yo creo que algo nos está pasando con nuestros océanos, ¿verdad? Estamos llevándolos a un punto donde ya no pueden absorber las emisiones de dióxido de carbono, y se nos va dando ese efecto de invernadero y calentamiento. Pero en sí, el mar, a través o cómo es que realiza esa captura de dióxido de carbono. Bueno, nos acostumbramos por muchísimos años y décadas probablemente a que el mar era justamente un sumidero infinito de un montón de cosas, pero no solamente gases de efecto invernadero cuando los llegamos a descubrir. Perdón, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo estaba en la escuela estudiando estudios sociales, había un libro que se llamaba Los recursos naturales, y se hablaba del agua y de los océanos como un recurso ilimitado. Como un recurso ilimitado. Nada más el paréntesis de cómo nos ha cambiado la ciencia en un corto tiempo, porque no estamos hablando de generaciones de personas. Agua hay, pero no toda la podemos consumir, por ejemplo. ¿Verdad? Agua hay, pero muchísima está contaminada. Pero decía que en efecto, por muchísimos años vimos los océanos como eso, como un sumidero infinito de un montón de cosas, de basura, de contaminantes, de todo, ¿verdad? Y después nos dimos cuenta que no era tan así, que todo eso llegó un momento en que nos iba a repercutir a nosotros que vivimos de este lado, no los organismos que viven en las profundidades, por ejemplo.
En efecto, lo que ocurre es que cuando se liberan todos estos gases por la combustión por la quema de los combustibles fósiles, muchos de esos gases se pueden incorporar al océano. Pero eso es lo que cambia toda la dinámica, por ejemplo, del pH del océano, que es lo que ocurre con el problema de acidificación, ¿verdad? Y aún así, por muy grande que sea la capacidad de los océanos de consumir todo ese CO2 y otros gases, una parte de ellos no se incorporan por completo, y es cuando se dan estos problemas de calentamiento, justamente. Entonces, por ahí va la idea esta de los gases de efecto invernadero. Como para ir construyendo una cadena de problemas. Tenemos este efecto de dióxido de carbono, que probablemente el fitoplancton, los pastos y otros recursos en los océanos los absorben, y llega a un punto en donde ya no pueden absorber más. Eso significa que provocamos un aumento de las temperaturas, pero percibible por el ser humano, pero que en los océanos eso se traduce en pHs más bajos. Y que los corales, por ejemplo, a lo largo de sus miles de millones de años evolucionaron para tener una estructura ahí de carbonato de calcio, que si se acidifica el océano, pues ya no la pueden formar, o se hace muy frágil o le cuesta formarla. Y ahí vamos en toda una cadena, porque no solo los corales hacen estructura de carbonato de calcio, también otros organismos. Entonces entramos como en un segundo nivel de problemática derivada por ese exceso de dióxido de carbono, que es la acidificación. Tal vez hablamos un poquito de lo que es la acidificación. Justamente es eso, ¿verdad? Un incremento de estas emanaciones hacen que este dióxido de carbono, cuando se incorpora a la masa de agua, a los océanos, haga que se descienda por una serie de equilibrios químicos, hace que el pH del agua descienda. Realmente es un descenso muy pequeño, pero que es suficientemente desastroso como para que los organismos que están acostumbrados a cierto pH en su estructura y en la forma en que mantiene su estructura de carbonato, se vean ya sea disueltos o comprometidos en la forma en que hacen estos procesos. Entonces podría ser un efecto que muchos millones de años tal vez vaya a cambiar la dinámica de la Tierra, pero que realmente es lo que está afectando hoy día, que realmente sí lo estamos viendo. O sea, es algo que se está ocurriendo en muy poco tiempo, no es algo que algunas personas dicen, bueno, es que esto va a ocurrir y siempre ha ocurrido, pero no en tan poco tiempo. Correcto. Y ahora que decías justamente lo del calentamiento, no solamente es el problema del descenso del pH, es que también conforme el agua del mar se calienta, su volumen aumenta. Entonces por eso es que también cuando estas oleajes y marejadas y tempestades se acercan a la costa, van removiendo cada vez más material. Entonces parte de lo que está ocurriendo justamente con el problema de erosión de las costas, que mencionamos hace un poquito, Juan José y mi persona. Sí, y nada más quería sumar que con lo de la acidificación, no solo de verdad los corales, ¿verdad? Hay muchos organismos que su esqueleto, su estructura de cuerpo posee carbonato de calcio, ¿verdad? Entonces, o en alguna etapa de su desarrollo, ya pensemos en una larva, ¿verdad? Una larva de erizo, puede ser que se desarrolle, pero va a tener la estructura más débil, no le va a permitir nadar, no le va a poder permitir llegar al arrecife que ocupa. También hay que pensar cosas como que a veces todo lo vemos muy visual, ¿no? A través de los ojos. Si un arrecife no tiene esa estructura carbonatada sólida que estamos acostumbrados y es mucho más frágil, pensemos en la acústica que puede tener en los océanos, y esa acústica cambia, y esa acústica es clave para que un organismo encuentre en el océano ese arrecife. Tiene un sonido muy particular. Entonces la larva puede ser que llegue ahí no solo porque no está viendo, sino por vibraciones y por química del ambiente. Entonces hay otros aspectos que se nos están yendo de la vista, que la misma acidificación nos puede estar afectando, y que patrones de distribución, reclutamiento, asentamiento en el fondo marino de N cantidad de organismos se van a ir viendo afectados. Y volviendo al tema de la captura de carbono, ecosistemas como los manglares, que los manglares son de los más eficientes en la captura de carbono, son los ecosistemas que también se están viendo más presionados por esta lucha por cultivos, por acuacultura, por desarrollo. Por ejemplo, esta presión que se hubo mucho hace tiempo sobre el aeropuerto, por ejemplo en la zona sur, ¿verdad? Entonces el único manglar tan grande que teníamos, el de Terra, siempre estuvo bajo una presión muy fuerte, pensando que tenemos un sumidero que nos está salvando de estos efectos de cambio climático. O pensemos en Ecuador, Colombia o en otras partes, ¿verdad?, de la región. Claro.
Entonces tenemos un aumento de temperatura que lo percibimos como población, una disminución, una variación en el pH del agua, pero que esa temperatura no solo es percibida por las personas, sino que aumenta y calienta las aguas, afectando nuevamente a los arrecifes coralinos que ya se ponen débiles por el cambio de pH. Vemos blanqueamientos más frecuentes y constantes en los arrecifes coralinos, y ese aumento de temperatura también está favoreciendo, y la presencia de mayor dióxido de carbono favorece la aparición de algas, llamémoslos indeseables, que comienzan a tomar también más territorio donde antes no los veíamos. No soy obviamente ningún especialista en el tema, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, lo que veíamos en el Caribe con el sargazo está asociado a eso, sin decir, por supuesto, que las corrientes traigan contaminantes, desechos agrícolas de plantaciones y todo ese tipo de actividad humana. Ahí es importante que la temperatura no solo, digamos, en términos del sargazo o algas, bacterias, virus, o sea, enfermedades marinas que no habíamos visto en décadas, ahora están apareciendo y tienen una incidencia mucho más fuerte. Por ejemplo, la reciente enfermedad en corales en el Caribe, ¿verdad? Correcto. Está asociada a altas temperaturas también. Entonces el Caribe, que es una cuenca semicerrada, por decirlo así, sí, hay pasecito entre las islas y todo, pero es relativamente caliente, es de las zonas del planeta con mayor incidencia de enfermedades marinas. Y nos ponemos a pensar que además de todo eso, el humano también está causando un gran impacto a nuestras costas, a nuestros arrecifes coralinos, no solamente indirectamente a través de algunas prácticas, sino también, como lo hemos denunciado en este programa, don Hernán, a través de prácticas directas de explotación de nuestras costas por extracción de especies marinas, de peces, de corales, de piedras, de invertebrados, que lamentablemente vienen a agravar completamente el problema. Y te pones a pensar y ponemos tal vez a reflexionar sobre el impacto que puede causar no solamente esto en medios naturales que hemos hablado, sino también, don Hernán, que creo que es donde estás yendo a aterrizar el tema, es también el impacto a la sociedad que puede causar todo eso. Porque imagínense usted un Limón, un Punta Arenas, un Costa Rica sin poder alimentarse del mar. Imagínense ustedes que no podamos tener en nuestras casas ningún marisco. Sí, porque ya pero Ricardo, exactamente, pero sumale a eso el impacto que por cambio climático tenemos un Guanacaste más árido, ¿verdad? Todo lo que va a suceder con los bosques que tenemos del trópico húmedo, etcétera, lo que como país vamos a cambiar. Entonces, la importancia del programa de hoy, hacer un poquito de conciencia. Y que sí, realicemos la actividad humana, porque no podemos, yo creo que la pandemia nos demostró eso, que no podemos irnos en los extremos, pero tenemos que encontrar un justo medio donde no destruyamos nuestro planeta y permitamos que el ser humano siga viviendo. Sí, totalmente de acuerdo, don Hernán, y exactamente donde quería ir, y quería que fuéramos cerrando el programa porque ya nos gana el tiempo, señores, con una invitación a una reflexión a la gente que nos está escuchando en este día o en esta celebración del Día de los Océanos. ¿Qué consejos prácticos, verdad? Claramente no todos vamos a poder ir a resembrar corales, a limpiar las barreras coralinas que tenemos en el país, pero ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para cambiar muchos de esos hábitos que podrían darle un pequeño empujón al océano? Bueno, en mi caso creo que lo que podemos hacer primero es revisar en nuestras propias casas qué podemos hacer justamente para mejorar el manejo de residuos, todos los residuos que producimos en nuestras casas, de nuestra actividad cotidiana, qué podemos hacer para mejorar que realmente lo que estamos desechando no vaya a los lugares equivocados, que se recoja, se recolecte o se recicle de la manera adecuada. Si no lo sabemos hacer, nos informamos. Creo que ya existe desde hace bastantes años información suficiente para saber cómo recolectar de manera adecuada todos los residuos que como seres humanos generamos. Y luego otra invitación es ir al mar y realmente amar al mar, y ir con ojos de amante y ver el mar con cariño y decir, mira qué bonito que es, ¿por qué no puedo tenerlo siempre así de bonito? Sí, yo pienso igual que Eddie, o sea, nosotros que amamos el mar, todos nosotros en esta mesa, sin lugar a duda, yo pienso que el mensaje que a mí me gustaría dar es un mensaje de positivismo, ¿verdad? Si bien el panorama es un panorama difícil, como sociedad, como humanidad, tenemos las herramientas, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos las leyes, tenemos los científicos,
la sociedad civil que está muy alerta de todo esto, y yo pienso que como sociedad estamos en el momento de hacer el cambio, realmente, y lo vamos viendo paulatinamente, y no está en esperar en otras generaciones en que hagan las soluciones, sino es en esta generación, en nosotros, en el que están. Yo por eso les digo a mis estudiantes que ellos están bajo un altísimo reto, y ese reto es demostrar que como humanidad podemos funcionar y que como humanidad podemos tener un futuro mucho más próspero, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escuchado en esta mañana. Un último saludo a Mauricio Vargas, Ángel Pame, Orlando Palma, Adelina Amparán, Víctor Cordero y Jorge Carvajal. Ojalá que el programa de hoy haya servido para que concienticemos un poco, como tratamos de hacerlo a través de esta señal de Monumental de Acuariofilia Marina, sobre el impacto que tenemos como humanos en ese regalo tan precioso que nos ha dado el Señor. Muchísimas gracias a todos por estar en nuestra sintonía, y por supuesto que los invitamos a seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.